A raíz de la jornada que hemos vivido en Chile en los últimos días y que ha generado tanto impacto y conmoción en la opinión pública, yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. Si me permiten, voy a comenzar desarrollando una idea que me parece fundamental tener clara y que tiene que ver con el orden público y en qué consiste el rol más elemental del Estado. Las sociedades tienen como principal desafío, número uno, y esto es clave entenderlo, canalizar la violencia que todos los individuos podemos ejercer si así lo deseamos. ¿Cómo lidiar con la violencia de terceros, de ciertos grupos organizados o no organizados? Es el gran problema de la vida en común, el primero. Solo una vez que hemos resuelto ese problema, es posible desarrollar nuestras vidas, dedicarnos a las actividades productivas, a nuestras familias, al arte, a la literatura, a la cultura. Sin una seguridad y una ausencia de temor respecto de nuestro derecho a la vida, de nuestro derecho a propiedad, no podemos hacer eso. Tenemos que dedicarnos a cuidar a los nuestros, nuestra propiedad, y por lo tanto las energías tienen que estar destinadas a prepararnos para el conflicto en cualquier minuto, porque no es predecible lo que va a ocurrir. No puede haber vida civilizada si no existe una canalización y una contención de la violencia. Las sociedades modernas, y este es un punto que el liberalismo clásico ha hecho hace mucho tiempo, han resuelto este problema a través del Estado. Sociológicamente el Estado es una organización que detenta el monopolio, ojo, el monopolio de la violencia física considerada legítima. El Estado, por lo tanto, toma en sus manos la función de ejercer la violencia cuando corresponde para que no tengamos que hacerlo nosotros. Solo teniendo a su disposición los medios coactivos es que el Estado puede proteger nuestra propiedad, nuestra vida y nuestros demás derechos. Para eso existen las policías, para eso existen las Fuerzas Armadas. Y para eso existen las reglas que las policías, y en casos excepcionales las Fuerzas Armadas, obligan a respetar. Esto quiere decir que en última instancia todo el orden social depende de la habilidad y la capacidad que el Estado tiene de hacer respetar las reglas de la convivencia en común coactivamente si es necesario. Es eso lo que permite que podamos vivir tranquilos, que si hay grupos antisociales que quieren atacar nuestra propiedad y nuestras vidas, ya existan los recursos para protegernos, recursos que son de directa acción física, si eso llega a ser el caso. Por lo tanto, en el contexto actual de lo que se está viendo en Chile, es una irresponsabilidad gigantesca y casi refleja un deseo de destrucción completo del orden social, las críticas, no solo dudas, sino además ataques que ha recibido la decisión del gobierno de convocar a las fuerzas de orden y seguridad, que precisamente tienen ese rol establecido en la Constitución y las leyes. Si no se logra restaurar el orden, no vamos a tener una vida civilizada posible, como lo están viviendo muchos chilenos en sus barrios, en que han tenido que salir ellos a defenderse, y en otros lados están clamando por la intervención de la policía y las Fuerzas Armadas y colaborando con ellos en muchos casos para asegurar también su propiedad, su vida, su integridad. No nos podemos equivocar en esto. Sin orden, sin seguridad en nuestras vidas, en nuestras posesiones, no puede haber vida en común, no puede haber política, no puede haber un Estado que funciona y no puede haber democracia. No nos equivoquemos. La decisión del presidente Piñera de convocar a las Fuerzas Armadas en un estado de excepción es una decisión en defensa de la democracia. Todo lo demás es populismo, es retórica y es irresponsabilidad. Y queda en evidencia con un simple ejercicio en el cual pensamos qué haríamos si es que
grupos de personas decidieran atacarnos personalmente, físicamente o en nuestros domicilios. Necesitaríamos, por supuesto, la fuerza pública para que nos defendiera. Esta es la primera reflexión que tenemos que tener clara. Las normas de la vida en común deben respetarse. Si no se respetan, deben hacerse respetar. Y eso es lo que la mayoría de personas, también decente, espera, añora y desea para poder seguir con su vida de manera tranquila. Este fracaso del Estado que se ha evidenciado en el resguardo del orden público no es algo nuevo. Hace mucho tiempo en Chile la delincuencia se encuentra desatada, hace mucho tiempo en la región de la Araucanía, lo que se ve en otras partes del país, como Santiago, ocurre cotidianamente y las personas se han visto obligadas a la autotutela. Lamentablemente tuvo que ocurrir esto con grupos que son básicamente criminales para que el resto del país tenga también una noción de lo que se vive en la Araucanía todo el tiempo. Y cuando se permite el deterioro del Estado de Derecho en un sector, no hay ninguna razón para pensar que eso no se va a expandir a otros lados. Así que lo primero es respaldar la decisión del presidente Piñera y respaldar evidentemente a nuestras fuerzas de orden y seguridad que están velando por preservar la democracia, el orden institucional y proteger a la gente decente y honesta, que es la gran mayoría en este país. Eso es lo primero. En ese contexto, y este es un segundo punto, hay sectores políticos, por todos conocidos, incluso periodistas, que han celebrado casi actos vandálicos y violentos. Y soslayadamente o de manera indirecta los han justificado intentando con esto plantear que se está poniendo en duda un sistema completo para ser reemplazado por el que ellos proponen. Hasta se ha llamado al presidente de la República a renunciar. Yo creo que esto va a ser un boomerang para esos sectores políticos. Las personas están convencidas de que es necesario el orden público, no quieren los saqueos, no quieren la destrucción, no quieren delincuencia, no quieren criminalidad, quieren poder vivir tranquilos. Y aquellos grupos políticos que han asusado esto de manera muy irresponsable y probablemente, en algunos casos, violando la ley, van a pagar un costo, no me cabe ninguna duda, desde el punto de vista político al menos. Esto les va a salir caro porque se han alineado con los elementos más destructivos de la sociedad, buscando una ventaja política que permita generar un vacío para que ellos consoliden un proyecto que sabemos cuál es, que terminaría, por supuesto, en un costo gigantesco de bienestar, libertad y seguridad de los ciudadanos en Chile. Dicho eso, no cabe ninguna duda que existe un malestar de la ciudadanía o de segmentos de la ciudadanía que no es un malestar como lo han tratado de vender por definición ideológico contra el sistema, contra el modelo, porque quieren avanzar hacia un sistema como el que propone el Partido Comunista. Eso no existe. Por supuesto, hay angustias económicas, hay frustración justificada con los servicios públicos. En Chile pagamos cada vez más impuestos. El tamaño del Estado ha crecido prácticamente un 50% en la última década, década y media. Y los servicios son cada vez peores. Estos impuestos no solo los pagan en buena medida los agentes de mayores ingresos, también las personas de clase media y los que tienen menores ingresos, para recibir a cambio servicios públicos deficientes, por decirlo suave. Además, ha ocurrido que la economía se ha trancado, no estamos creciendo como solíamos hacerlo, por lo tanto los salarios no están subiendo. Eso tiene mucho que ver con reformas que se hicieron en el gobierno anterior y que muchos advertimos que iban a terminar por generar precisamente el tipo de estancamiento que estamos experimentando hoy. No puede haber progreso si castigamos la inversión, si castigamos a los creadores de empleo, si castigamos los incentivos o destruimos, ¿cierto?, los alicientes para que las personas en Chile puedan salir adelante. Esto vale tanto para empresas de mediano nivel, como de gran nivel, como de pequeño nivel. Es universal esta regla. Es imposible prosperar si castigamos a aquellos que son el motor de la prosperidad y que nos permiten a todos salir adelante, colaborando con ellos
para avanzar en el país y avanzar personal y familiarmente. No podemos. Así que gran parte de la responsabilidad de lo que estamos viendo hoy, más allá de las circunstancias internacionales, tiene que ver con pésimas reformas que se aplicaron en el gobierno anterior y que se advirtió que iban a tener precisamente el tipo de resultados que estamos viendo hoy, donde es cada vez más difícil tener una mejor calidad de vida. No es cierto interpretar esto como un rechazo al sistema en su conjunto. Eso también es una irresponsabilidad gigantesca para intentar sacar ventaja política y forzar por las malas una transformación que ciertamente perjudicaría a todo el país y sobre todo a los más vulnerables, tal como la destrucción del metro, de los supermercados, de las farmacias y lo que hemos visto estos últimos días ha afectado y perjudicado y dañado ante todo a la gente más pobre de este país. Por último, se ha visto apoyo en redes sociales a este tipo de retórica, de que el sistema completo es lo que está mal, de que hay que cambiarlo, de que es injusto. Seamos responsables y esta es la invitación que todos tenemos que hacer. Hay problemas que deben resolverse. La magia no es de este mundo. Si no nos sentamos a pensar los problemas, a analizarlos en sus méritos técnicos, a ver lo que es posible hacer, vamos a caer en manos de populistas y demagogos que ya están circulando, que nos van a prometer el paraíso sobre la tierra y que con el apoyo de aquellos que hoy día están sumándose al coro de los que se quieren sentir bien denunciando el sistema, van a destruir las posibilidades de prosperidad de los que más lo necesitan. Entonces la invitación es a ser responsables. Estos son temas complejos. No son fáciles, los recursos no son eternos. Los sistemas de distribución masiva, de confiscación de propiedad y de gasto público sin freno que hemos visto en el resto de América Latina, como es el caso de Argentina, ni hablar el de Venezuela, han resultado ser una catástrofe social y económica, especialmente para los más vulnerables. En Chile lo reconocen todos los economistas, de izquierda, de centro y de derecha. Ha habido una prosperidad impresionante en los últimos años y en las últimas décadas especialmente. En los últimos años se ha frenado, pero la ha habido. Nunca había habido menos personas en la pobreza que hoy. Eso está medido, hay estudios del gobierno de Michelle Bachelet que lo acreditan, de comisiones técnicas encargadas por el gobierno. Nunca ha habido más movilidad social que hoy, según los estudios que se han hecho por profesores de la Universidad Católica y otros. El Gini, que es el índice que mide la desigualdad, ha caído también en los últimos años en Chile. Si se toma por generaciones, la desigualdad ha disminuido. Hace poco tiempo el Banco Mundial publicó un informe en el cual da cuenta de que Chile tiene mayor movilidad social que muchos países desarrollados. Nada de esto significa que no queden problemas pendientes, que no existan desafíos en materia de incrementar los ingresos de la mayoría de las personas. Por supuesto, ese es precisamente el gran desafío que enfrentamos para hacer de Chile un país desarrollado. ¿Qué camino es el que vamos a tomar? El que ofrecen los populistas y los demagogos, que quieren hacernos creer que de la noche a la mañana vamos a vivir todos con mucho más y que lo único que hay que hacer es sacárselo a unos pocos y dárselo al resto, fórmula fracasada que se ha probado en todas partes, o nos vamos a sentar con tranquilidad y vamos a evaluar las políticas públicas y económicas que son las que permiten hacer lo posible dentro de los medios que tenemos a nuestra disposición. No seamos irresponsables porque vamos a terminar dañando a los que más necesitan de la prosperidad que este país está hace tiempo evadiendo por decisiones demagógicas de sus políticos y reformas que destruyen los incentivos a la inversión, al desarrollo del emprendimiento y el crecimiento de todos nosotros dentro de una economía pujante. No sigamos el camino de la demagogia porque no van a ser los más pudientes los que sufren las consecuencias, van a ser la gente más necesitada. Y ellos lo saben. Finalmente, algunas propuestas. En primer lugar,
En este contexto no queda más que apoyar al presidente de la República. Esto no es un tema de derecha o izquierda. Con todas las críticas que todo el mundo pueda tener en contra del presidente Piñera, y algunas muy justificadas, aquí no se trata de él como persona, se trata de la institución de la presidencia de la República. Si no respaldamos el actuar de la presidencia de la República, que termina siendo la cabeza que dirige el orden político en el país, vamos a poner en riesgo todo el orden democrático. Ni Dios quiera que esto llegara a niveles en los cuales el presidente efectivamente se viera obligado a renunciar, cosa que no creo que vaya a ocurrir. Pero si llegara a ocurrir, estaríamos en una crisis sin precedentes en los últimos 50 a 40 años en este país. Insisto, no se trata de ser leal con el presidente Piñera, se trata de ser leal con la institución republicana de la presidencia de la República, que está haciendo lo posible por restaurar el orden y la Constitución dentro del marco de la legalidad en nuestro país. Y esto es más allá de los errores de comunicación, de discurso y decisiones o torpezas que puedan haber en el proceso, que por lo demás no es nada de fácil. En segundo lugar, hay que respaldar a Fuerzas Armadas y Carabineros y no ser ambiguos con la violencia, con los desmanes y con los saqueos. Si Carabineros y Fuerzas Armadas no pueden actuar con tranquilidad para hacer su trabajo, el que también está establecido en la ley y la Constitución, vamos a tener un caos generalizado. Y eso es lo que hemos visto estos últimos días y ha sido necesario convocarlas precisamente para que lo detengan. Hay que manifestarles el apoyo. En tercer lugar, la clase política tiene que evaluar un conjunto de reformas que permitan a este país efectivamente dar el salto que muchos anhelan, de darle mejor calidad de vida, prosperidad y progreso a grandes segmentos de la población que hoy día sienten que se encuentran estancados. Y aunque a los demagogos y a los ideólogos no les guste, esto pasa fundamentalmente por incentivar a que en Chile podamos crear más riqueza, que el país pueda ofrecer mejores condiciones de calidad de vida, de empleo y también los incentivos para que haya muchos más emprendedores y personas dedicadas a abastecer a los conciudadanos de lo que necesitan, a mejores precios, de manera más eficiente, sin necesariamente ser molestados permanentemente por el Estado y por los aparatos regulatorios que éste ha desarrollado muchas veces de manera irreflexiva, impulsiva y que coartan el camino de esta prosperidad que sobre todo los más vulnerables necesitan. Las políticas públicas y económicas están bien claras. Los países que han salido adelante y que todos admiramos las tienen, las han aplicado y por eso están donde están. Si Chile no sigue la receta que le permitió llegar al desarrollo, si la abandona y sigue el camino alternativo, vamos a perdernos. Y no solo nos vamos a perder de haber llegado al pedestal de los países más exitosos del planeta, sino que vamos a traicionar la expectativa, insisto, de las personas más vulnerables que merecen mejores oportunidades y a las cuales todos nos debemos. No caigamos en la demagogia y en la responsabilidad. No es fácil sacar un país adelante. Y todos tenemos que sumarnos, da lo mismo cuál sea la mentalidad, la ideología o la filosofía que se tenga. Aquí hay cosas que funcionan y otras que no funcionan. El modelo argentino, el modelo venezolano no funcionan. El modelo chileno hasta ahora ha funcionado con sus problemas, pero ha funcionado. Ahora tenemos que dar el próximo paso en esa etapa, sin abandonar los fundamentos del éxito que hemos alcanzado en las últimas décadas. Este no es un problema de preferencias, de valores subjetivos, de emociones o ideológico. Este es un tema de lo que en la práctica sirve para alcanzar nuestros propósitos. Y sobre esa base puede haber un acuerdo transversal. Insisto, la magia no existe. Tenemos que, por los más pobres, ponernos serios y no abrir la puerta a un reclamo puramente emotivo, a veces incluso posero, de transformación del sistema
simplemente porque se siente injusto. Pongamos racionalidad, aterricemos donde hay injusticia, habrá que corregirla, pero ante todo, seamos responsables con el análisis y el diagnóstico y no fomentemos ideas que en el resto de América Latina, lo vemos, han generado un desastre tras otro.